empecé en el inicio de 2009 en el Cusco, preguntando por primera vez allá sobre estos linajes antiguos. Y el libro se publicó el año pasado, entonces son 11 años más o menos que tomó en total todo ese proceso. Pero ese proceso tiene varias etapas, porque en primer instante yo quería saber más si existían todavía representantes de estas emperadores inca. Entonces yo fui a los archivos, empezando con los datos de los abuelos, y yo regresó en el tiempo y yo encontré los datos en esos archivos de las iglesias, las parroquias, en San Jerónimo, San Sebastián. Entonces eso fue el primer paso que se terminó, no sé exactamente qué año, 2012 creo, con esos 4 artículos en el Comercio sobre la familia Tizoc, la familia Huaman-Rimachi, la familia Sinchi-Roca y los Obando, como 4 familias de diferentes gobernadores incas, con toda su documentación correspondiente. Entonces, esas eran las siguientes 2 preguntas. ¿Cuántos había o hay en total? ¿Y qué pasó con este grupo? ¿Y por qué ahora es tratado como un tema más como folclórico y no tan serio? ¿O por qué se dice ya no hay? Entonces, eso eran las partes. Esto fue mejor poner en un modelo más académico. Entonces yo he hecho esta maestría en San Marcos para hacer todo en un modelo más rígido y más clara para el análisis de todos los datos que yo tenía. Y esto resultó en esta tesis, y esta tesis fue trabajado como libro que ustedes han publicado el año pasado. La política después de la rebelión de Túpac Amaru II era bien fuerte en el sentido de desvincular la población actual, original, de su historia, con esas medidas de no hablar quechua, de no usar sus vestimientos tradicionales. Entonces la gente todavía estaba allá, pero no eran visibles y conectadas a su pasado. Y hasta esta rebelión, si tú ves estos cuadros de estas procesiones de Corpus Christi, por ejemplo, en el Museo Arzobispal del Cusco, tú ves una población original peruana que todavía es bien visible y conectada por su clase alta, su élite, con los incas anteriores. Y cuando este desaparece, no hay esta conexión. Entonces, después de estas medidas, los incas ya terminan de ser vivos en un cierto sentido. Ya no son parte del panorama actual, pero son relegados al pasado y se quedan bien firmes en el pasado. No solo la economía era colonizada, también la manera de pensar era colonizada, en la idea que todo europeo está bien y todo que no es europea no tiene nada importante. Entonces, ser descendiente de incas, o si todavía hay descendientes de incas, no tiene ninguna relevancia en este pensamiento. Claro. Creo que esto es un desarrollo social, emocional, que es importante, que es atrás de todos esos datos históricos. Para ampliar un poquito más, durante la época colonial, naturalmente, este grupo de la población original era naturalmente bien importante para los españoles, porque había al inicio pocos españoles y todavía mucho más
de la población original. Entonces, su estructura de la organización, los españoles lo mantuvieron con esos caciques que gobernaban sus propios pueblos y organizaban la mita y todo esto. Entonces, estos caciques y también los incas, que también eran y muchas veces caciques en sus propios grupos, eran gente esencial para organizar toda esta estructura colonial. Pero en el tiempo, naturalmente, cada vez hay más gente que viene de Europa, hay más que se mezclan, y cada vez el grupo que es original es un poquito menos. Y eso también implica que su importancia, naturalmente, es menos durante toda esta época colonial. Y si al final también quieren más derechos, o cambiar el orden total, como Túpac Amaru II quería, es cada vez menos un elemento que es beneficial para el poder y es un elemento que tiene su peligro. Esta continuidad es importante reconocer, creo, y también mirar de nuevo al mundo rural, donde han mantenido muchas tradiciones que ya han desaparecido de las ciudades, que a mí también me llama mucho la atención, que por ejemplo en San Jerónimo y San Sebastián, varios alcaldes, después de 1980, cuando se pueden elegir los alcaldes, hay varios descendientes de los incas que han sido elegidos alcaldes, que implica que en una manera democrática han regresado a un cierto poder local, naturalmente, pero es bien interesante que antes era un imperio y todavía están en sus propios pueblos, fueron elegidos como parte democrática. El mundo tiene muchos retos. Esta pandemia es naturalmente una muy grande en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro, que para mí también implica que es importante que cada ser humano tiene la posibilidad de participar en innovaciones, y también creo el modelo o los conocimientos europeos no son los únicos que son importantes. También el conocimiento andino de toda la manera de agricultura, que es mucho más sostenible, para tener un mundo que es más en equilibrio. Creo es muy importante que valoramos y rescatamos estos conocimientos, donde un parte, me imagino, ha desaparecido, pero mucho no. Entonces, también para el mundo es importante que sabemos que hay esta continuidad, hay conocimientos, hay gente que puede participar también en un nivel global para tener nuevas soluciones para problemas. Entonces, esto es más amplia, creo es importante para el país, pero también creo es importante mundialmente.